Bien, y vamos a hablar ahora de algo de nosotras. Así que, señoras, chicas, presten atención. Tenemos el teléfono a disposición, incluso el WhatsApp, para que ustedes puedan hacer las consultas del caso. Esos sangrados intermitentes que tenemos muchas y que son abundantes en algunas ocasiones, que se pueden deber, sí, a nivel ginecológico, pero también podrían ser originados por niveles o situaciones, digamos, de nuestra tiroides o también de diversas infecciones. Pero bueno, de este tema vamos a hablar hoy con el doctor Emanuel Ulloa, quien nos va a aclarar y les va a contestar todas las dudas que tengan. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Un gusto Doctor, estar iniciemos, de nuevo. ¿verdad? Como ubicándonos en este panorama de por qué estos sangrados abundantes, intermitentes podrían darse. Ok, el sangrado uterino normal pues no es una entidad, no es una enfermedad como tal, sino un síntoma de algo que puede traer de fondo, ¿verdad? Realmente se dan una proporción de aproximadamente 30%, o sea, de cada 100 mujeres, 30 a lo largo de su vida reproductiva pueden experimentar algún tipo de sangrado que sea anormal. Las causas son demasiado variables y nosotros los ginecólogos, cuando hacemos el estudio inicial de una paciente que tiene sangrado uterino anormal, utilizamos un acrónimo que nos ayuda al diagnóstico. Entonces tenemos causas que son propiamente estructurales, problemas que diríamos específicamente en el útero, causas que tienen que ver con problemas hormonales, disfunciones del ovario para ovular adecuadamente y otro tipo de causas como son problemas de la coagulación. Ahora, doctor, antes de seguir, me encantaría saber y que nuestras amigas allá en casa lo tengan claro. ¿Cuándo hablamos de ese sangrado intermitente abundante? Es decir, previo a la regla, es el de la regla, posterior a los días. ¿En qué momento, verdad? ¿A qué denominamos, digamos, este cuadro? Excelente, pues esa es una excelente pregunta porque para poder responderle tenemos que hablar qué es la normalidad. Ok. ¿Qué es la normalidad? Porque la gente tiene a veces el concepto de que si no sangro el mismo día del mes, no soy normal. No soy regular, que es lo que decimos nosotras. Y eso no es real, ¿verdad? Entonces, cualquier patrón de sangrado que se aleje de la normalidad es lo que vamos a considerar un sangrado uterino anormal. Ok, con esta rueda que tenemos aquí, muéstrenos lo que sería normal. Exactamente, entonces más o menos el primer día, esto está basado en un ciclo de 28 días, iniciamos con 28, el primer día de la menstruación va a ser el primer día de sangrado. Entonces, ¿qué decimos que es normal? Primero vamos a hablar de frecuencia de menstruación. Los ciclos menstruales que se dan entre 21 a 35 días de frecuencia son normales, o sea que no solo la que le viene cada 30, sino la que le viene cada 35, cada 34, cada 22. Entonces la frecuencia normal es esa. Cuando tenemos una frecuencia menor de 21 días, estamos diciendo que el sangrado es muy frecuente. Ok, sea, no podemos sangrar si sangramos a los 18 o 20 días, ahí tenemos una alarmita. Okay. Exactamente. O si sangramos, nos demoramos más de 35 días. Correcto. Para el otro sangrado, pero no 30. 35, 38, dependiendo de donde se revise. A veces nos preocupamos ya de que sea los 30 o 32 días. Ahora, cada quien tiene su regularidad. Sí, si claro. usted sangra cada 30 y está a los 35, ¿verdad? Vaya y se hace una pruebita de embarazo. Entonces, lo primero es la frecuencia. Okay. Lo segundo es la cantidad de días de sangrado. Normalmente la mujer sangra de 3 a 5 días. Entonces estamos hablando de que sangrado que supere la semana es un sangrado que está aumentado. Y por último, lo último que tomamos en cuenta es el volumen de sangrado, que es muy difícil poder cuantificar el volumen. La bibliografía dice que más de 80 cc en un ciclo menstrual es demasiado. Normalmente lo que hacemos es un conteo de toallas para darnos una idea. ¿Cuántas sería? Yo normalmente le pregunto a las pacientes, el día que más sangra, que casi siempre es el segundo día menstrual, ¿cuántas toallas utiliza? Entonces 3, 4, 5 sigue siendo normal. Cuando le dicen, doctor, yo uso 6 y nocturnas, la paciente tiene un sangrado uterino anormal. Específicamente el sangrado que se da en la menstruación tiene una clasificación específica, que es sangrado menstrual abundante. Pero aparte de eso puede haber otras causas, como el sangrado intermenstrual, el que se da entre regla y regla, ¿verdad? O el sangrado poco frecuente o muy frecuente, el que se sale de estos rangos que veníamos hablando.
Ahora, doctor, ¿qué pasa, digamos, cuando aparecen esas manchas ya marrones, que no es el sangrado, digamos, normal que todas tenemos, sino que empiezan a aparecer manchas marrones, incluso hasta coagulitos, ¿verdad? Cafés oscuros, manchas hasta negras. Exacto. Eso es muy frecuente y es más frecuente en las usuarias de ciertos anticonceptivos orales. Alarma mucho a la mujer porque se me está saliendo algo negro. Se me está saliendo algo, exacto. Entonces las pacientes consultan muchas veces por eso, pero no es algo que se salga a la normalidad. Ahora, todo depende en cuándo se dé, ¿verdad? Porque cuando tenemos spotting intermenstrual, que es el manchado que se da entre regla y regla, hay que estudiarlo. La paciente que tiene spotting o ese manchado después de las relaciones sexuales, hay que revisar que no tenga una lesión de cuello de útero. Okay, entonces eso sería un caso diferente, digamos. Totalmente diferente. Entonces, el sangrado es solo un síntoma. Y cuando usted llega al ginecólogo y le dice, estoy sangrando, mi enfoque de preguntas va a orientarme, porque es muy diferente que usted me diga, yo sangro mucho con la menstruación, a cada vez que tengo relaciones sexuales sangro, a entre regla y regla mancho sin necesidad de relaciones sexuales. Y entonces eso me va a orientar hacia qué causa voy a buscar. Y ahí voy a buscar la enfermedad de fondo. Bien. Empecemos a buscar lo que pudiera provocar esos sangrados, ¿verdad, doctor? Pudiéramos hablar, por ejemplo, de los anticonceptivos. ¿Estos pueden ser una causa? Sí. El mal uso de los anticonceptivos puede generarnos un sangrado anormal. Le voy a poner un ejemplo típico de las pacientes que llegan. Doctor, se me olvidaron 3 pastillas. Me tomé 3 pastillas el sábado de un solo y no paro de sangrar. Esas son consultas súper frecuentes. Tengo que responder muchas de esas a la semana, ¿verdad? Ese es un mal uso de anticonceptivos orales combinados. Ahora, hay ciertos anticonceptivos que el tipo de progesterona que traen, el tipo de hormona que traen, hacen que ciertas pacientes sean más predispuestas a tener sangrados intermenstruales. Lo que usted hace cuando eso sucede, o sube un poquito la dosis de estrógeno o cambia el anticonceptivo. Porque tenemos que entender que no todas las pacientes son iguales. Entonces no todos los cuerpos van a responder igual al mismo anticonceptivo. A veces un anticonceptivo que es maravilloso para la mayoría de los pacientes, hay pacientes que les cae terrible. Y usted dice, bueno, tengo que hacer un cambio. Por eso es que no es una receta de cocina. Y para ponerlo muy claro con el asunto de anticonceptivos, solo de familias de progesterona hay aproximadamente 5. Entonces, escoger un anticonceptivo no es ir al supermercado a escoger un paquete de chicles. Es mejor que reciban consejería. Sí. Doctor, para pasar a la próxima causa, antes de pasar, si se olvidan 3 días del anticonceptivo, ¿se toman los 3 o no se toman? Pues preferiblemente no. Cuando son 2 todavía es aceptable. En el tercer día es mejor inicie un paquete nuevo y use preservativo por el mes siguiente. Por si acaso, exacto, si se está cuidando. Hay ciertos anticonceptivos que son más delicados, entonces siempre revisen el inserto porque hay ciertos anticonceptivos que se manejan diferente. Excelente recomendación. Vamos con la siguiente situación que pudiera causarnos, digamos, los sangrados intermitentes. Infecciones, doctor, ¿pudieran? Sí, claro. A veces la infección es un síntoma cuya única manifestación inicial es el sangrado. Hablemos específicamente de la enfermedad pélvica inflamatoria o hablemos de algunas infecciones del cuello del útero, ¿verdad? A veces la infección puede estar en el útero, a veces puede estar en el cuello del útero. Entonces, una situación infecciosa en el cuello del útero puede inflamarlo. Y el cuello del útero inflamado se vuelve friable. Friable es un término de que es muy delicado. Entonces, con cualquier cosa sangra. Como que podría inflamarse, tener lesiones o algo así. ¿Qué Exacto, es lo que sangra? algún tipo de inflamación y esa lesión sangra. Exactamente, eso es frecuente. En las causas de sangrado uterino normal también encontramos la enfermedad pélvica inflamatoria como una causa de sangrado, aunque trae otra serie de síntomas, ¿verdad? El flujo por lo general es maloliente, da dolor en el vientre bajo, tenemos fiebre. Sí se suma, digamos, otro tipo de síntomas que nos hacen, que nos pueden despertar una alarma para poder, digamos, reconocerlo. Exactamente. Cuando es infeccioso es más fácil reconocible la causa, porque la paciente por lo general no viene por el sangrado, viene porque se siente mal. Porque le duele, porque me duele, fiebre. Tengo fiebre, doctor, y además tengo un flujo que huele mal. Sí, que eso es inmediato. En otras causas en que el sangrado es un síntoma más genérico, sí tenemos que empezar a buscar, ¿verdad? En estos casos hacemos un ultrasonido donde vemos el útero, vemos la estructura del útero, la arquitectura y vemos qué problemas pueden haber. Dentro de la cavidad del útero puede hacerse una pelotita que se llama un pólipo y los pólipos son causas de sangrados.
Estos son tan fáciles de resolverlos como que insertamos una camarita vaginal, ¿verdad? Y retiramos el pólipo. Eso no es un mioma, ¿verdad? Es como un tipo de mioma, pero se hace en la cavidad. El mioma normalmente se hace en la pared del útero. Esta es la pared del útero. Entonces la clasificación de los miomas va desde 0, que es el que está totalmente afuera, hasta 7, que es el que está acá. Un mioma tipo 7 no nos va a dar sangrado. Nos puede dar otros síntomas. Se puede torcer y doler, pero no nos va a dar sangrado. Entre más cerca esté de la cavidad del útero, el endometrio, más sangrado nos va a dar ese mioma. Provoca más sangrado. Exactamente. Ok, vamos a revisar otra situación que también podría propiciar estos sangrados intermitentes, a ver si es una realidad, doctor. ¿El mal funcionamiento de nuestra tiroides puede tener ahí un ligamen? Claro, definitivamente. La glándula tiroidea es una glándula que se encarga de regular el metabolismo de todo el cuerpo. Entonces, problemas en la glándula tiroides, podemos tener exceso de hormona tiroidea, y como regula el metabolismo, esa gente que anda acelerada, anda rápido, ¿verdad? Genera sangrados uterinos aumentados. Problemas de la glándula tiroidea que tiendan a la disminución de la hormona, como el hipotiroidismo, lo contrario que dijimos era hipertiroidismo, tiene el efecto contrario. La gente anda más cansada, se maneja más lento y puede tener problemas de la menstruación que reduce. Eso se llama oligomenorrea, disminución de las menstruaciones. Del sangrado, de la menstruación. Exactamente. Ok, vamos con otra situación que quizá pudiéramos decir que en este último año se ha agravado para muchas, que es el estrés, ¿verdad? Un estrés constante, prolongado, ¿podría provocar sangrados? No diría que provoca sangrados, provoca alteraciones en el patrón de sangrado. Exactamente. Vamos a poner un ejemplo muy típico de una persona que tiende mucho al estrés. Pacientes con anorexia nerviosa o bulimia tienden mucho al estrés y aparte por su trastorno alimentario tienen problemas en la menstruación o que se hace menos frecuente o que se quita del todo. Eso se llama amenorrea. Entonces una amenorrea de causa central. Eso puede suceder. ¿El estrés puede manejar la regla? Pues sí. ¿Cuántas veces no ha pasado que una paciente cree que está embarazada y no era el momento? Sí, no hay momento. Y dice, no es el momento, no baja la regla. ¿Sí? Se hace la prueba del embarazo, sale negativa y menstrua. Sí. Sí, la mente es poderosa. Sí, claro, sí, definitivamente, y para todo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con, ya el estrés? En el caso, por ejemplo, de las mujeres que tienen quistes, doctor, ¿los quistes también podrían provocar hemorragias o ese sangrado intermitente? Pueden provocar alteraciones en el patrón de sangrado, volvemos a lo mismo, ¿verdad? No todos los quistes. En otra oportunidad tuvimos oportunidad de hablar de los quistes y no todos son iguales, algunos son tumores malignos. Sí, claro, claro. Hay un tipo de quiste que se llama quiste funcional del ovario. El quiste funcional es un folículo, los folículos son las bolitas que se hacen en el ovario mes a mes y ovulan. ¿Qué sucede? No se rompe el folículo, entonces empieza a llenar de líquido, y se forma una estructura quística. Casi siempre son simples. Cuando decimos simples es que tienen características de benignidad. Okay. Y estos quistes funcionales de ovario nos generan alteración hormonal de fondo. Esta alteración hormonal de fondo puede generar alteraciones en la menstruación. Ahora, otro ejemplo de esto es el síndrome de ovario poliquístico, que es diferente a tener un quiste. Exacto. En el síndrome de ovario poliquístico, el ovario lo vemos como una galleta con chispas de chocolate. Lleno de quistecillos. Lleno de pequeños quistes que tienen dos patrones específicos. Yo lo mido, el ovario, y tiene un volumen, lo mido en 3 ejes y tiene un volumen de más de 10 centímetros cúbicos. O cuento los folículos y tiene más de 12 folículos entre 2 y 9 milímetros. Eso se llaman los criterios de Rotterdam. Eso es algo muy técnico, pero es lo primero que nosotros encontramos para sospechar que hay un síndrome ovario poliquístico. Pero no es suficiente. El síndrome ovario poliquístico es una entidad que abarca otras cosas. ¿Cómo qué? Exceso de hormona masculina. Eso se llama hiperandrogenismo. Doctor, me sale barba, doctor, me sale mucho pelo en los pezones, en el abdomen, el vello púbico, en vez de ser un triángulo invertido, se vuelve como un rombo, los muslos, tengo mucho acné, ¿de acuerdo? Entonces no es solo una situación de tener quistes, ¿verdad? Sino que hay no ovulación frecuente, eso se llama anovulación crónica, quistes en los ovarios y hiperandrogenismo o exceso de hormona masculina. Y yo necesito tener 2 de 3 para poder diagnosticarlo. Okay. Si usted solo tiene quistes en los ovarios,
No es Sí, suficiente. o un patrón, mejor dicho, polimicrofolicular no es suficiente para hacer diagnóstico. Ahora, doctor, digamos, hemos repasado varios motivos o situaciones que pueden propiciar estos sangrados intermitentes, ¿verdad? Cuando llega la paciente, digamos, a consultar, qué tipo de exámenes, digamos, ustedes les hacen para poder exactamente llegar ya al diagnóstico acertado para tratar? Bueno, primero que todo, cada vez que nosotros vemos las pacientes en la consulta, la historia clínica, lo que yo le pregunto, me va a orientar en un 60% al diagnóstico que tiene esa paciente. Qué importante, sí. Entonces, voy a preguntarle cuál es su patrón menstrual. Ahora es bastante simple porque es muy fácil hacer calendarios menstruales porque hay aplicaciones que lo permiten. Entonces, la paciente me dice, no, doctor, vea, mis ciclos medios son de 45 días. Tengo 7 días de sangrado. Entonces, yo pregunto, ¿cada cuánto viene la regla? ¿Cuántos días dura la regla? ¿Cuántas toallas está utilizando? Son mis 3 preguntas básicas. Okay. Casos especiales como la paciente que me dice, doctor, sangro después de cada relación sexual, mi primera pregunta es, ¿cuándo fue su último Papá Nicolau? Porque estoy pensando, orientando mi pensamiento hacia una lesión del cuello del útero. Entonces, una vez que tengo las respuestas a eso, siempre tengo que hacer como primera opción un ultrasonido pélvico. Y entonces puedo encontrar un pólipo, que es una pelotita en la cavidad del endometrio, entonces ya tengo causa. Claro. A veces estos pólipos, por estar dentro de la cavidad, tienen problemas con el embarazo. ¿Y eso se elimina? Se quitan, Okay. sí. A veces encontramos un mioma, a veces encontramos una enfermedad que se llama adenomiosis, que es muy frecuente, pero no todo el mundo tiene la facilidad de verla, ¿verdad? Decía un profesor mío que la mente no ve lo que los ojos no conocen, entonces a veces no es tan fácil, ¿verdad? La adenomiosis se ven como pequeños quistes, como los que vemos en el ovario, pero los vemos aquí, en la pared del útero. Y esos pequeños quistes hacen que el útero se vuelva grande y asocia 2 síntomas, dolor pélvico y sangrado uterino anormal. Es que hay una diversidad de situaciones y complicaciones que se pueden presentar. Y, bueno, imagínense ustedes. Pero bueno, doctor, de verdad que lo cierto es que todo este tipo de cosas tienen posibilidad de tratarse, ¿verdad que sí? Todo Bien. tiene posibilidad de tratarse. Doctor, vamos a continuar en otra ocasión con este tema. Perfecto. Porque hay muchas consultas al respecto, pero de verdad que muchísimas gracias por venir a compartir servirle, con y gracias a nosotros. ustedes por el espacio de nuevo. Muchas gracias, doctor. 9:35, hacemos una pausa.